¿Qué es lo que sé? Para dar inicio y poder explicar el manual de técnicas que nosotros realizamos, vamos a llevar a cabo una técnica llamada la lechuga caliente junto con una lluvia de ideas, para lo cual les vamos a proporcionar esto que simboliza la lechuga, la cual contiene varias preguntas y la tendrán que ir pasando mientras yo les pongo música. Es como lo pongo que ¿solo entre nosotros o también todos? Híjole, van a tener que... Nos va a poner música. Cuando empiece a sonar la música, vamos a necesitar. Recordemos que muy importante saber la diversidad con la que contamos en cuanto a las características de nuestros alumnos. Si nosotros identificamos quiénes son auditivos, quiénes son kinestésicos, cuántas habilidades pueden tener, pues entonces nuestras técnicas de aprendizaje van a ser nutridas, variadas, y vamos a poder otorgar a todos la oportunidad de darles el derecho a la educación, al ser un derecho universal. Dice, ¿cómo se relacionan las técnicas de enseñanza con la didáctica? Pues las técnicas de enseñanza considero que son como, pues bueno, hay muchas formas de que las personas puedan aprender, pero las técnicas nos ayudan como a la manera, ¿no? Puede ser con algo escrito, con un juego, con una exposición, con una investigación. Entonces, pues creo que esa parte es la importante, porque pues la parte didáctica es como Llamamos a convenio en el año de 1530 mediante su obra La didáctica magna. Nos dice que la didáctica es una técnica y un arte, como nos mencionaba mi compañera hace un momento, el cual tiene por objetivo que la enseñanza sea de todo y para todos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues la didáctica busca que sea una inclusión educativa, es decir, que todos formen parte de esa enseñanza-aprendizaje, que tanto el docente sea ese facilitador de conocimientos como el estudiante sea el aprendiz que pueda adquirir esos conocimientos, que no solamente nos ayuden en el ámbito educativo, sino que también tengan un significado especial también en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, nosotros acabamos de jugar la lechuga caliente, retomando la lluvia de ideas. Lo que queremos es que ustedes retomen esos conocimientos y se unan para formar una sola idea en la que todos estemos de acuerdo y por fortuna puedan formar riqueza de más ideas y desde una perspectiva más creativa en la educación. Como tal, la didáctica se encarga de crear estas técnicas y dinámicas en las cuales sea una intervención en el proceso de enseñanza-aprendizaje, creando que los estudiantes tengan esa creatividad e iniciativa por seguir aprendiendo, pero el docente sea quien impulse esa creatividad, por así decirlo. Las técnicas didácticas nos hacen referencia a la forma en cómo se enseña. Es por ello que este manual es de suma importancia, ya que le va a brindar al docente una gama de técnicas de enseñanza que va a poder consultar para poder emplearlas a la hora de abordar un tema. Los objetivos que se delimitaron durante este proyecto que realizamos es que otorga nuevas herramientas tanto al docente como al estudiante para sí mismo adquirir un mejor aprendizaje. Que también el estudiante no se sienta forzado a lo que el docente quiere que se haga pues necesario, no, es que también de que el estudiante se entienda a su manera, que él mismo sea creativo y capaz de desarrollar nuevas tareas y desarrolle esas habilidades durante su aprendizaje. Asimismo, va a adquirir un aprendizaje muchísimo más significativo, tanto para el estudiante como el docente. Como siguiente punto, en este momento les vamos a dar uno de nuestros manuales para que puedan verlo.
mientras nosotros también les damos una breve explicación de las actividades que se dieron durante este cuatrimestre. El manual está integrado por distintas actividades, no solamente escritas, sino también dinámicas, es decir, de ejercicio, en donde se toman los diferentes tipos de medios por los cuales nosotros podemos aprender, ya sea kinestésicos, visuales y auditivos. Vamos a ir explicando el contenido de este manual por medio de las técnicas. Como primera técnica tenemos la técnica del espejo. Esta consiste en analizar las posturas positivas y negativas que le caracterizan a un docente a lo largo de la vida académica de un estudiante. Es decir, se formaron parejas para analizar a quién consideraban bueno y mal maestro, anotando 5 características. Y también, esto se llevó a cabo en equipos y nuestros recursos fueron el salón de clases y nuestras herramientas fueron hojas blancas y lapiceros. La siguiente técnica fue la nota periodística. En este caso se dio un tema, o el tema que ustedes deseen elegir. Se necesitaron hojas blancas. La estrategia que se implementó aquí es que ustedes mismos inventaran una historia relevante o una historia que ya les haya pasado o nueva para desarrollar, ya sea el tema que ustedes hayan elegido. Los recursos que se utilizaron fueron colores, hojas blancas, al gusto que ustedes deseen. Posteriormente tenemos la técnica número 3, la cual es el memorama. Esta técnica consiste en, como su nombre lo dice, elaborar un memorama en el que por medio de pequeñas fichas se concentraron conceptos claves de la materia, tales como son la educación bancaria, que como se mencionó anteriormente es aquella donde solo se deposita el conocimiento, un poco conductista por así decir. Las fichas que se manejaron dentro del memorama tenían de un lado la respuesta, es decir, el concepto clave, la idea principal, y del otro lado tenía la idea secundaria o lo que tenía que reforzar la persona. Mediante esta técnica no se pretendía que como tal se memorizara ese concepto que se tenía escrito, sino que se toma, ya que como todos tenemos una idea diferente de ese concepto, el memorama lo que pretendía es que nosotros pudiéramos mantener significativamente esa idea, ese propio conocimiento y así compartirlo con los demás. Para dicho memorama se utilizaron las herramientas que se elaboró dentro de este salón de clases y el recurso como tal fueron cartulinas, hojas de colores, lapiceros y ya si ustedes querían agregar una decoración extra, pues también es considerable dentro de esta técnica. El lado biográfico. El docente nos adquirió un documento, una lectura sobre un personaje histórico, que en este caso fue Comenio, junto con una actividad retroalimentaria con unas preguntas, respondiendo a un dado biográfico que lo teníamos que armar y asimismo colorearlo a su gusto, respondiendo 6 preguntas de la lectura y contestándolas en la nota. Como siguiente técnica tuvimos lo que es la lechuga caliente, que fue implementada al principio del proyecto. Esta se basa en la activación del cerebro y también puede ser utilizada para la asignación de un tema o, como lo hicimos al principio, para la resolución de unas preguntas. Y la técnica entonces consiste de ir pasando la lechuga con la música y cuando ésta se detenga van a contestar, quitar una hoja de la lechuga y contestar la actividad. Posteriormente tenemos la técnica que fue implementada como la feria de las emociones. Esta técnica es una variedad, ya que no solamente se implementó una actividad, sino se implementaron 4 tomando en cuenta 4 emociones, las cuales eran alegría, miedo, tristeza y enojo. Dicha actividad se realizó en la escuela Hidalgo, el Instituto Hidalgo, perdón. Se realizó con niños pequeños de primer y segundo grado de primaria. Como lo mencioné, las actividades constaban de diferentes variedades, donde se pretendía que los niños, en este caso, aprendieran a diferenciar cómo se sentían en ese momento, si se sentían tristes, felices, contentos,
explican como tal cómo se sienten. Entonces, en este caso, las actividades hacían estimular esas emociones. Un ejemplo de ello fue el enojo, que como podemos ver en la pantalla, esa emoción se concentró en un juego que tenía que concentrarse en encestar una pelotita dentro de la caja del enojo. Cuando los niños no lograban que se pudiera meter como tal la pelotita en la caja, obviamente ellos se enojaban, se frustraban, pero cuando terminaban esa actividad, mis compañeros que estaban a cargo de esa estación les retroalimentaban que no necesariamente tenías que ganar para poder estar contento, sino que también desde los errores se aprende. Pasando de esa emoción, pasamos a la siguiente, que en ese caso era la alegría, poder cambiar la perspectiva de que el niño estaba enojado para poder alegrarlo un poco. En la estación de la alegría, como tal, fue una actividad dinámica en la que se denominó como la rocola de los pulpos. Esta consistía en que se creó una pequeña cajita que reproducía música que hacía que los niños se sintieran felices mientras ellos coloreaban un pulpito y nos iban explicando por qué se sentían felices o qué era lo que les hacía sentirse felices. La tercera emoción podemos notar que era la tristeza. En esta estación mis compañeras hicieron la estación de El Mar del Olvido. Esta consistía en que mediante un pececito ellos pudieran transmitir su tristeza, qué los hacía sentirse tristes, para posteriormente ese pececito disolverlo en el agua mediante una canción muy tierna. Dinámica, esperamos les haya gustado. Como tal queríamos no solamente que se despejaran un poquito, sino que también pudiéramos recabar la importancia de saber trabajar en equipo, coordinarse correctamente, no solamente en los movimientos, sino de poner esa organización, ese liderazgo de saber, yo voy primero, después vas tú. Este tipo de cuestiones es lo que se pretende que la actividad de la hamburguesa andante también domine. Volviendo generalmente a nuestro manual, lo que pretendemos dar como conclusión es que este manual no solamente sirva para almacenar y almacenar técnicas o ideas, sino que estas puedan implementarse a lo largo de las clases, que los docentes tengan este manual como una herramienta clave en la cual se pueda tomar de referencia ideas creativas, inclusión, también innovar a las personas a que no solamente podamos aprender de una forma escrita, es decir, es como si fuera esto una pequeña planeación, por así decirlo. No caer siempre en la improvisación, siempre tener una base sólida de saber. Por ejemplo, el día de hoy, como tal, empleamos la dinámica de la hamburguesa andante. Esta dinámica pretendía retomar temas del compañerismo, trabajo en equipo y liderazgo. Ese tipo de cosas es lo que nosotros pretendemos lograr con este manual. Como mencioné, no caer en la improvisación, tener una base sólida en la cual nosotros podamos tener una mejor innovación y conocimiento, pero también saber desarrollarnos no solamente como docentes, sino también como personas que podemos concientizar de saber que todos tenemos el derecho a la educación, pero también tenemos derecho a la recreación, a convivir sanamente y aprender de una mejor manera. Esto no solamente, como dije, por ejemplo, todavía hay profesores del ámbito conductista que solamente ponen a sus alumnos a escribir, o yo dicto, tú copias y ya, y solamente te califico por tener tu enciclopedia, es decir, tu libreta llena de apuntes. Esa no es la verdadera enseñanza. Lo que se tendría que pretender es que la enseñanza sea más motivadora, que deje un aprendizaje significativo en todos y cada uno de los estudiantes, donde podamos tener esa idea de que si nosotros le decimos a un alumno, hoy no solamente vamos a escribir, vamos a escuchar música y de lo que nosotros escuchemos vamos a generar una nueva idea. Esa es inclusión no solamente de aprender con las personas auditivas, sino también kinestésicos, visuales, o hay personas que llegan a tener los tres. Entonces esa variedad que nosotros podemos crear es lo que pretende este manual, que como conclusión el manual crea una mayor integración de actividades, pero también de conocimientos y experiencias para los docentes, así como también para los alumnos. Por último, una frase de motivación, pero también significativa, yo creo que es no solamente para ustedes como profesores y como alumnos, sino como también personas que somos individualmente. Citando lo más valioso que nos han enseñado, que es, bueno, si lo deseamos y nos esforzamos, todo lo podemos lograr. Eso sería todo por nuestra parte. Les agradecemos mucho su participación y su atención en esta presentación.